Vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad, viaje antes que destino. Ah, Mira, yo vengo a ser abogado del diablo a este programa. Ok. Y esta es la parte que además a mí me gusta como un poco debatir porque tengo dos amigos muy cercanos que son muy fanáticos de Sanderson y he leído bastante Sanderson, pero ya no me gusta Sanderson. Entonces, pero, o sea, vamos por partes. Sanderson es un tremendo escritor de fantasía. Además, a mí me parece que tiene lo que quizás hablamos alguna vez de terror, que, a ver, cuando tú ves un género muy, muy bombardeado, muy importante a lo largo de la literatura, hay autores que se quedan como leyenda, como un Tolkien, como etcétera. No sé, por ejemplo, si en ciencia ficción tú vas a pensar inmediatamente en un Asimov. Bueno, parte de la magia que ha hecho, del trabajo gigantesco que ha hecho Sanderson, es que ha modernizado la fantasía y además la ha hecho más accesible. Entonces, hoy en día, podríamos decir de una forma mucho más simple que se ha diversificado más la fantasía, que existen diversos líderes, no solo de opinión, sino autores como insigne de fantasía, y además se abre más la fantasía. Porque a mí no me ha gustado tanto. A mí, o amo mucho, Nacidos de la Bruma. Y Nacidos de la Bruma es una saga que tiene a lo largo varios libros. La primera era y la segunda era. Pensémoslo como, no sé, como Avatar en la leyenda de Aang y Avatar en Korra. Bueno, la primera es Aang y la segunda es Korra, literalmente así. Entonces, claro, en la primera tú te lo crees muchísimo. Básicamente es una cuestión como mucho más remota, mucho más explicada, y la segunda es mucho más western, o es básicamente como si estuvieras en el lejano oeste con algunos elementos de steampunk. Entonces, claro, si ya te aferraste tanto a la primera era, que fueron los tres primeros libros, ya la segunda, cuando todo cambia, porque además no recuerdo con exactitud con cuánto tiempo cambia, ya tienes otras reglas del juego y en el fondo no te va a gustar tanto. ¿Por qué también digo que soy abogado del diablo? Porque me pasa que leí tanto a este autor que al final no convivo tanto con la fantasía, sino con la fantasía que tenga como ciertas cosas en la realidad. Entonces, claro, quizás me llevo mejor ya con Sanderson autoconclusivo hoy en día que con el Sanderson que se despliega en sagas. Entonces, de hecho, la última oportunidad que leí a Sanderson fue leyendo Con el Camino de los Reyes, que es un libro, un top 8 que casi que te puedes sentir John Wick y darle un coñazo a que si te intentan atracar, pero porque son 1200 páginas. Pero no seguiría leyendo esa saga porque son unos mamotretos libros y no me engancho. Dice acá, en mi caso, trabajé haciendo el turno de noche en un hotel. Escribía desde las 11 de la noche hasta las 5 de la madrugada todos los días. Y así es como pude terminar mis libros mientras iba a la universidad y trabajaba. En eso fui todo un privilegiado, aunque nadie diría que un trabajo por el salario mínimo sea un privilegio. Pero, o sea, ¿por qué él habla de esto? Porque él está comentando que sería genial que el que escribiera así, que le gustaría escribir fantasía, tuviera un trabajo que le dé tiempo para escribir. Por ejemplo, él era recepcionista en un hotel y él por eso podía escribir. Y de hecho él da consejos ahí, mira, la mayoría de los escritores así, noveles, son profesores, te da una relación genial para tú poder escribir también y enseñar este arte también a tus estudiantes, ¿no? Él explica eso en el libro. Y entonces por eso empieza a decir, no, yo empecé a escribir, por ejemplo, en un hotel. Y yo dije, wow, ok. Y a la vez tiene razón, porque, bueno, las personas que son constantes en lo que le gusta, escribe así sea toda la noche. Bien. Sanderson, sé que investigué que es un escritor muy constante, muy disciplinado. Es muy descriptivo, pero no llega a ser un autor que te abrume con detalles.
no me gusta hacer comparaciones porque creo que cada autor tiene un estilo distinto, pero una de las cosas que la hace accesible para el lector de fantasía es que te hace adentrarte dentro de cada una de las locaciones o de las ubicaciones y no te abruma con esos detalles. Y una de las cosas que también hace el factor diferenciador con Sanderson va a ser que él pondera mucho los personajes, por lo tanto siempre va a jugar con varios personajes a la vez y a lo largo de ese juego de personajes, a medida que van cambiando, esto siempre va a evolucionar o siempre va a haber como un bagaje para esos personajes. Entonces creo que algo sumamente importante para él es, por un lado, la descripción, pero sin abrumar. Por otro lado, siempre definir muy bien al personaje. Y lo último es, él trabaja mucho con sistemas de magia y los sistemas de magia trata de ejemplificarlos y de darles un porqué. Creo que eso es esencial. O sea, él es descriptivo en algunos libros. La mayoría es descriptivo, pero fíjate que él se nota también cuando él tiene como cierto switch. Recuerdo que cuando estuvimos aquí hablando de Stephen King habíamos dicho que él tenía varias máscaras. En el caso de Sanderson, las que he leído, porque sé que tiene también una especie de ciencia ficción, él tiene literatura juvenil e infantil y allí se le baja dos o le baja un poco como a la descripción, a todo lo que sea denso para darle protagonismo quizás al humor y elementos más didácticos. Él tiene esta saga que son de los bibliotecarios malvados, si no me equivoco, y también tiene, a mí me gustó mucho Rick Mantista, y yo lo recomendaría para alguien que me dijera, mira, mi hijo quiere empezar a leer, tiene 10 u 11 años, ¿qué puedo darle? Dale Rick Mantista. Porque además, a mí me pasaba, y yo creo que este libro podría servir para ese tipo de gente, es, oye, terminé Harry Potter y no sé con qué seguir. Además, o terminé Narnia y no hay nada que se le parezca. El Rick Mantista va en esa línea de empezar a generar ese hábito de lectura, de acercarte a la literatura fantástica, pero no abrumarte con detalles. Ahora, cuando vemos la literatura ya infantil o juvenil de él, ya te saltas a la alta fantasía. La alta fantasía es donde ya tú vas a conseguir cosas como Nacidos de la Bruma, El Imperio Final, que es donde tienes tu sistema de magia, etcétera, 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 o su obra póstuma no sería la palabra, sino cúspide, sería El Camino de los Reyes, que es esta saga mucho más robusta, pero que también tiene más dedicación en cuanto a ordenar el mundo, el cómo funciona cada uno. Algo importante para él, y sé que puedo sonar un poco extenso, es que la mitología para él es sumamente importante. Entonces, cada vez que usted va a crear una historia, él trata de definir la historia que pasó antes y cómo la sociedad está construida. Entonces, creo que eso es lo importante cuando estás hablando de fantasía. Quizás lo podría comparar con, yo intenté leer, ahorita se me fue el nombre, tuvo una serie en Amazon que es un desastre, se me fue el nombre. La Rueda del Tiempo. Y yo estaba sumamente animado con La Rueda del Tiempo, de hecho leí hasta el cuarto libro, y es sumamente aburrido, y se nota que es para lectores de fantasía, es una fantasía mucho más densa, es una fantasía donde 40 minutos caminando y empecé a comer pan, y la cabrita me habló hasta que atacaron los orcos. Y claro, se nota que está escrito también en otra época y que también, hola Hernán, es para otro tipo de lectores. En cambio, Sanderson te va a agilizar esto y claro, también va a tener su contexto, va a tener todo su tema, pero no te va a... Explícame un poco esto del Cosmere, ahora sí, como más, entrar un poquito más el Cosmere, o lo que yo leí por allí, que es la interconexión de todos estos libros, porque ese tipo es una maravilla. Por eso es que es uno de los que escribe fantasía, porque según el mito, es que él está escribiendo algunos, casi la mayoría de sus libros los une. Tiene en cada planeta. O sea, tiene como un universo creado en varios libros, que en uno tiene una era, en el otro tiene otra era, y así. Y todo se conecta, el multiverso, pues, con Sanderson. Sí, básicamente lo que hace es que trabaja en un universo donde no todos sus libros están conectados, sino algunos van a formar parte del Cosmere,
y van a tener piezas que se van a ir conectando con algunos personajes, con algunas eras, y algunos sistemas van a funcionar también a lo largo de las eras. Entonces, claro, cuando uno va leyendo, uno dice, oye, esto lo identifico, esto me parece también, aquí hay un guiño, y claro, como lector tú también dices, wow,